Bueno, antes que nada, ¿hay alguna duda con, con la parte anterior, la cuestión del tensor de inercia, ese tipo de cosas? ¿Mm? Algunas cosas las vamos a repasar hoy más o menos rápido mientras avanzamos sobre los temas, pero bueno, recuerden de preguntar cualquier duda que tengan en cualquier momento de la clase, por favor. Bueno, entonces empecemos con las ecuaciones de Euler, ¿no? Las ecuaciones de Euler, como habíamos comentado, es simplemente la ecuación de evolución del momento angular, ¿no? Debido, bueno, si hay a los torques externos que estuvieran actuando sobre el sistema, ¿no? Recuerdan que para que esta ecuación valiera, el punto respecto del cual uno toma el momento angular y correspondientemente los torques, tienen que ser o un punto fijo o el centro de masas, ¿no? Recuerden que esta ecuación no vale así como está, sino si los puntos referidos, ¿no?, digamos, al L o al K no son un punto fijo o un centro de masa, ¿no? Eso ante todo, recuerdenlo, que es importante. Bueno, entonces, por supuesto, esta ecuación vale en el sistema, por ejemplo, de laboratorio, ¿no? Donde el L es el medido respecto al origen del sistema fijo. Vamos a hacerlo, vamos a repetir un poquito rápido la deducción acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, si uno quiere calcular de un cuerpo rígido, digamos, compuesto de nuevo, lo consideramos como un conjunto innumerable de masitas, ¿no? Llamamos MI, que están fijas a una distancia dada, ¿no? Por ejemplo, el centro de masa, ¿no? ¿Está bien? O sea, las distancias relativas entre ellas están fijas, o sea, el cuerpo de un sólido, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bueno, si queremos ver el momento angular de ese conjunto de partículas que forman el sólido, bueno, por supuesto la definición directamente, ¿no? La sumatoria sobre todas ellas de producto vectorial entre la posición y la cantidad de movimiento, ¿no? M por V. Bueno, de nuevo, la posición relativa, recuerdo, no siempre el punto que estamos considerando para el L es el origen del sistema fijo del laboratorio. ¿Está bien? Entonces, bueno, la posición la escribimos, por ejemplo, en términos de la posición del centro de masa y la posición de la partícula relativa al centro de masa, ¿no? O sea que X sí es la suma de X del centro de masa más R, ¿no? Lo que está acá. Mientras que sabemos que la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido se puede escribir siempre como la velocidad de un punto de referencia, que estamos tomando el centro de masa, más la parte de la rotación, que es omega por el vector relativo, ¿no?, de la partícula del centro de masa, del punto considerado del centro de masa. ¿Está bien? Eso ya lo conocemos bien. Entonces, bueno, recuerdo, en la clase pasada habíamos deducido la ecuación de Euler tomando como punto de referencia en el cuerpo un punto arbitrario O. Pero habíamos visto en esa deducción que convenía tomar el centro de masa para que desaparecieran algunos términos cruzados que eran, ¿no? Les recuerdo la expresión. Ah, no, acá la tenía. No, estamos haciendo bien. Estoy haciendo. Ah, no, perdón. Estoy haciendo bien. Acá, ven, acá está arriba. Acá en el momento angular, ¿no? Que si uno toma el centro de masa, hay varios términos que se van. ¿Está bien? Bueno, ponemos esto que más. Bueno, no importa. Entonces, si esencialmente si uno desarrolla, ¿no?, el producto la suma de productos acá, nos quedan estos cuatro términos. MX centro de masa, B de centro de masa, bueno, lo que está ahí, ¿no? MI X de centro de masa por omega RI. Bueno, RI con B de centro de masa y RI con esto, ¿no? Bueno, dos cosas, fíjense. Que acá, por ejemplo, cuando sumamos estos dos acá, por ejemplo, acá aparece la suma de MI con RI, ¿no? Fíjense, todos los demás factores son independientes de I, ¿no?
acá el centro de masa, acá es este X, M y omega. O sea que la sumatoria la podemos hacer sobre MI y RI primero y después hacer los productos involucrados. Entonces fíjense, la sumatoria MI y RI es esto, ¿no? Está bien, si escribimos a RI como lo que es. Y esto por supuesto es cero, ¿no? Porque la sumatoria de MI con XY por sí solo es la masa total por el X de centro de masa, por definición. Mientras obviamente MI por X de centro de masa es M por X de centro de masa. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que decía que nos simplificaba, ¿no? Los términos de esto que serían los términos cruzados, que fíjense que si el punto de referencia respecto al cual medimos las posiciones RI no fuera el centro de masa, fuera un nodo arbitrario, la sumatoria, ¿está bien? Este objeto de acá no sería X de centro de masa, sino sería XO. Mientras que la sumatoria me daría la masa por X del centro de masa, y acá me quedaría la masa menos XO. O sea, obviamente no sería cero, ¿no? Aparecería la diferencia de X del centro de masa menos XO. ¿Está bien? Eso es esencialmente lo que pasaba. Entonces, bueno, justamente la elección del centro de masa tiene esa ventaja, ¿no? Por un lado, o sea, estos dos términos desaparecen. Nos queda solamente este, que simplemente, fíjense acá, es solamente esto me da la masa total por X del centro de masa por B del centro de masa, acá, que fíjense que sería el momento angular correspondiente a un punto que se mueve, que tiene la posición del centro de masa y que tiene toda la masa, ¿no? Y que se mueve, por supuesto, con la velocidad del centro de masa, ¿no? ¿Está bien? Es lo que llamamos el momento angular orbital, ¿no? Que sería del movimiento del cuerpo. Y fíjense el otro que nos queda, este de acá, ¿está bien? Que si lo miran con cuidado, fíjense qué posición aparece y qué velocidad, ¿no? Cuando uno toma el momento angular, de nuevo, es referido a un punto y toma la posición, el vector posición respecto al punto, lo multiplica vectorialmente por la cantidad de movimiento, ¿no? En principio es relativa a ese punto, ¿no? Entonces fíjense qué es lo que aparece acá, justamente. RI sería la posición respecto acá del centro de masa de la partícula, y omega por RI, justamente siendo que es un cuerpo rígido esto, sería la velocidad que tiene la partícula esta respecto a ese punto. Porque justamente como el vector el módulo no varía, solamente cambia su orientación, la velocidad que tiene este punto relativa al punto centro de masa es solamente el término de rotación, ¿no? ¿Está bien? O sea, en lo que a traslación se refiere, el centro de masa y el punto se mueven con la misma velocidad, que sería la velocidad de traslación, la que me da esto. Entonces la única velocidad relativa entre el centro de masa y este punto es justamente la velocidad de rotación. Entonces esto esencialmente no es otra cosa que el momento angular del sistema de partículas del cuerpo referido al punto centro de masa. ¿Está bien? Por eso llamamos L', ¿no? Del centro de masa. Fíjense, por supuesto, que no es el momento angular referido, digamos, en el sistema de referencia que está rotando junto con el cuerpo. Sino, justamente, si el sistema estuviera rotando, el sistema que estoy usando estuviera rotando con el cuerpo, la velocidad esta sería cero, ¿no? La velocidad relativa sería cero de la partícula. ¿Está bien? Estoy referido a un sistema que se traslada con el cuerpo, pero manteniendo su orientación, no rotando, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces la interpretación resulta que el momento angular total referido al punto O del sistema S tiene una componente orbital, que es la que sería la del movimiento de traslación del sistema puro sin su rotación, más un momento angular que viene del movimiento intrínseco de rotación, ¿no? Por eso lo llamamos el momento de spin, ¿no? El momento intrínseco, momento angular intrínseco. ¿Está bien? Fíjense, estamos haciendo, como le decíamos recién, estamos haciendo la velocidad de traslación del punto relativa al centro de masa, pero considerando que si el centro de masa moviéndose con una velocidad de traslación pura, ¿no?
¿Está bien? No hay rotación del sistema de referencia. ¿Mm? Es como si el sistema de referencia este se traslada junto con el cuerpo, con el centro de masa, sin rotar. ¿Está bien? Y la partícula, por supuesto, rota alrededor de él. Y esa es la velocidad que le confiere este momento angular relativo a ese punto de centro de masa. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces ya vemos que en general, bueno, obviamente en un sistema en general, pero fíjense que que deducciones similares las podríamos haber hecho en general, pero bueno, acá lo hacemos para un cuerpo rígido. Entonces tenemos esencialmente las dos componentes. Bueno, la otra deducción que hicimos, que no la repito acá, es esta, ¿no? Que este momento intrínseco de spin lo podíamos escribir así. Bueno, esta es la definición, ¿no? Pero recuerden, haciendo la cuestión de escribiendo este triple producto, ¿no? Usando las identidades de las vacas, de los caballos, ese tipo de cosas, habíamos llevado esto a la forma donde reconocíamos el tensor de inercia aplicado al vector omega. ¿Está bien? Pensado, digamos, en forma matricial, lo podemos escribir así, ¿no? O sea, por ejemplo, en las componentes, en los ejes propios del sistema, 1, 2 y 3, los fijos al cuerpo, ¿está bien? Sería de esta manera. ¿Está bien? En general, ¿no? Ahora, si elegimos en lugar de ejes arbitrarios con origen en el centro de masa siempre, ¿no? Recuerden que los R están referidos al centro de masa. Entonces, si elegimos los ejes con la orientación correcta para que sean los ejes principales, ¿está bien? Entonces, bueno, el tensor este se vuelve diagonal, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, bueno, la aplicación es muy simple. Entonces, el momento angular intrínseco L' se escribe directamente así. Las tres componentes, cada una de ellas es el momento de inercia correspondiente por el componente de velocidad angular correspondiente. ¿Está bien? Bueno, esta sería, digamos, la expresión del momento angular, ¿no? En términos de la parte orbital y la parte de spin que la escribimos de esta manera. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora escribimos efectivamente las ecuaciones de Euler, ¿no? Que son estas. Es esta, digamos. Esencialmente la derivada del momento angular. Fíjense, relativo al sistema S, ¿no? Es lo que estamos haciendo siempre. Esto vale relativo al punto del origen, ¿no? Del sistema S. Y por supuesto, digamos, es un sistema inercial donde valen las leyes de Newton correctamente. Bueno, y de nuevo acá escribimos el L como, bueno, su parte orbital más la parte de spin, digamos, ¿no? Intrínseca, la que escribimos así, en forma matricial. Bueno, y que de nuevo, si la expresamos en términos de los ejes principales, el L' lo escribimos así, ¿no? Cada componente, como habíamos visto recién, también es muy simple. Entonces, bueno, por ejemplo, entonces veamos ahora la derivada de L orbital respecto al tiempo. También, por supuesto, es la derivada de su definición. El L orbital es el X del centro de masa por la cantidad de movimiento total, ¿no? Lo tenemos acá. X del centro de masa, bueno, M por B del centro de masa, cantidad de movimiento total. ¿Está bien? Bueno, y si desarrollamos la derivada, bueno, por supuesto, si expandimos la derivada, fíjense que, bueno, X punto y P son paralelos, ¿no? Esta es la velocidad del centro de masa, así que esto es 0, entonces solo sobrevive este término. Y por supuesto, P punto no es otra cosa que la fuerza externa total actuando sobre el cuerpo, ¿no? Entonces la derivada de esto es simplemente X del centro de masa por P vectorial. ¿Está bien? Entonces, bueno, si esto lo pasamos para el otro lado, ¿está bien? Nos queda que la derivada de L' respecto al tiempo es el K externo menos esto, ¿no? Estamos escribiendo la ecuación original pasando esto para el otro lado. Y por supuesto, esta derivada acá es esto de acá, ¿no? X del centro de masa a la fuerza externa. Eso lo definimos, fíjense, como un torque primado, ¿no? Externo. Fíjense que estas cosas no necesariamente son iguales, ¿no? Acá es como si la fuerza total externa estuviera en el centro de masa. Y acá es el torque correspondiente a las fuerzas externas
en los puntos correspondientes, los verdaderos puntos donde están aplicados, ¿no? ¿Está bien? O sea, estas cosas no son iguales, por supuesto. Salvo, por supuesto, en el caso en que la única fuerza externa sea el peso, ¿está bien? En un campo de gravedad uniforme, ¿no? En un campo de gravedad uniforme, recuerden, el peso está aplicado en el centro de gravedad, ¿no? Pero y si la gravedad es uniforme, el centro de gravedad y el centro de masa coinciden, ¿no? Entonces, en ese caso, el torque este sería estrictamente igual a este, si la fuerza externa es el peso. ¿Está bien? Entonces, bueno, en ese caso, en el caso del peso, o sea, un cuerpo cayendo libremente en un campo gravitatorio uniforme, esto de acá sería cero, ¿eh? Sin otra fuerza que el peso, ¿no? La caída libre, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero no importa, en general es un objeto, un vector que escribimos así. Y el último paso, ¿cuál es? El último paso es escribir esta derivada, que es relativa al sistema S. Como ya sabemos, lo podemos hacer relativo al sistema S', al sistema fijo al cuerpo, ¿está bien? Que rota y se traslada con él, más la parte correspondiente a rotación. Esto sería cómo varía el vector L' en forma intrínseca relativa al sistema S'. Y esto es como, aún si fuera fijo, si no variase en el sistema S', por ejemplo, si el vector estuviera congelado en ese sistema, ¿está bien? Aún tendría una variación debido a que está rotando, ¿no? La variación vista desde esa, ¿no? Porque está rotando. Entonces, bueno, estas serían las dos contribuciones. Por supuesto, sí, por favor, dale, decime. Tengo una pregunta que no entiendo bien lo del K externo y cuando hablas de que lo aplicas al centro de masa. O sea, no entiendo todavía. O sea, el K externo, que son los torques externos, ¿desde qué punto los estás midiendo? O sea, ¿desde No, qué no, punto no. los están Es todo relativo al mismo punto, al origen de ese. y el origen de ese no es el centro de masa también? No, 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 el Ah, origen no, no es ese prima, es ese, ¿no? perdón. El que estaba fuera en el cuerpo. ¿Eh? Ok, ahora Fíjate. entendí, ahora entendí. Ah, está. Ahí Claro, está, era eso. no, está bien, los torques, sí, por eso, ok. Bueno, entonces, fíjense, digamos que esto de acá no es otra cosa que cómo varía, ¿no? el vector L visto del sistema C'. ¿Está bien? O sea, cómo está variando cada una de las componentes en el sistema S, ¿no? En el sistema, cuando digo S me refiero a ese sistema, digamos, al sistema S', ¿está bien? Entonces, bueno, justamente, esto de acá no es otra cosa que cómo varía cada componente, ¿está bien? Si las componentes no variaran en ese sistema, bueno, entonces sería cero. Bueno, eso por un lado. Y esto de acá es, bueno, omega por L es, bueno, omega por L, ¿no? Que ya sabemos lo que es. Omega que lo escribo explícitamente, ¿no? En sus componentes 1, 2, 3. Y el L también. Que sí, bueno, de nuevo, estamos usando los ejes principales. 1, 2 y 3 son los ejes principales. Bueno, cada uno de ellos tiene una expresión simple que es esta. ¿Está bien? Lo mismo acá, ¿no? Acá también. L'1 es I por I1 omega 1, ¿no? Lo mismo. Entonces, fíjense que esto queda en forma muy sencilla. Por ejemplo, la componente 1 es I1 derivada de omega 1 respecto de t, más, bueno, la componente 1 de esto, que sería hacer el producto vectorial entre estas dos cosas. Bueno, hay que hacer el producto vectorial, es trivial, ¿no? Digamos, hay que hacer las cuentas. Pero bueno, esencialmente, si uno hace esas cuentas, le quedan las tres componentes, 1, 2 y 3 del sistema este de ecuaciones, que son estas, ¿no? Estas son las famosas ecuaciones de Euler. Famosa en ciertos círculos, ¿no? No que sean. Pero bueno. Y esta, bueno, por supuesto son las componentes, ¿no? de ese torque reducido, digamos, ¿no? En el sistema S'. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto en general me describe la evolución, ¿no? Fíjense, de la parte angular, ¿no? Recuerden que la velocidad angular la podíamos escribir en términos de los ángulos de Euler y sus derivadas, ¿no? Entonces, bueno, esto me dan ecuaciones de evolución para el θ, el φ y el psi, ¿no? Conocidos los torques estos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay dos casos simples donde podemos estudiar esta ecuación, por ejemplo, que son cuando, por ejemplo, los torques estos son cero. O sea, no hay ninguna fuerza externa, sería un caso particular,
O, digamos, el otro que es tal vez más interesante, aunque extiende un poquito más, es lo que comentamos antes, un cuerpo cayendo libremente en un campo uniforme, ¿no? En la cercanía de la Tierra. ¿Eh? ¿Dónde puedo hacer una pregunta? Sí, dale, dale. ¿Esos K' son el torque respecto al centro de masa del cuerpo? No. Son siempre este de acá. Fíjate, este es el torque externo, o sea, la suma de la fuerza externa, ¿no? Del torque de cada fuerza externa, pero relativa a la posición de la fuerza, o donde está aplicada la fuerza, relativa al sistema S del externo, ¿no? Claro. Este, ¿está bien? Porque originalmente empezamos con esto, calculamos la derivada de este objeto, del L este, que Claro, sí. lo partimos en su parte orbital y la parte intrínseca. Lo que nos dice, si querés, la ecuación esta es cómo varía la parte intrínseca, y la parte intrínseca está afectada, o sea, su variación está dada por el KS reducido, ¿no? Por esto. Pues sí. Acá lo tenés, ¿no? La derivada de la parte intrínseca es esa. Fíjate que esta parte también está tomado respecto al punto S, ¿no? Esta es la posición respecto de S, del centro de masa. ¿Está bien? Sí, gracias. No. Entonces, bueno, ya sea que tengamos el objeto cayendo libremente en un campo uniforme, digamos, o digamos, no hay ninguna fuerza, porque estos tres objetos son cero, entonces, bueno, tenemos estas cosas homogéneas, que aún, digamos, no, que aún aparentemente sencillas tienen una dinámica compleja, ¿no? Entonces, si quieren, antes de usar realmente las ecuaciones, vamos a ver un par de construcciones que nos dan una idea más cualitativa de lo que está pasando. ¿Eh? O sea, la idea es estudiar justamente eso, ¿no? El movimiento del sólido libre. El movimiento este de Poinsot, que lo que llamamos ahora la construcción de Poinsot, que es una descripción cualitativa de cómo es el movimiento de un sólido libre, ¿no es cierto? Pensemos entonces en que estamos describiendo el movimiento de un sólido libre. Por ejemplo, pensemos que está exento de fuerza externa, ¿no es cierto? Que no hay ninguna fuerza externa, con lo cual en ese caso, bueno, el centro de masa se traslada con velocidad uniforme, es un sistema inercial, entonces nos podemos parar en ese sistema y considerar lo que pasa relativo a ese sistema, ¿está bien? O sea, medimos todo. Entonces, bueno, en ese caso la única energía cinética que va a tener el objeto va a ser la de rotación, ¿está bien? Pura, ¿no? No hay ninguna traslación. Está rotando alrededor de su origen, el centro de masa en el sistema, ¿está bien? Bueno, y por supuesto la expresión, recuerdan, la expresión de la energía cinética, también, en forma genérica, era también expresada en términos del momento del tensor de inercia, ¿no? y el omega. Recuerdan que matricialmente lo podemos escribir como un medio de omega, el vector omega traspuesto por la matriz I por omega, ¿está bien? Bueno, en el caso de que usemos los ejes principales, con el cual el tensor es diagonal, bueno, esa expresión se reduce a esto, ¿no? Es una expresión muy simple, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, bueno, en los ejes principales la energía cinética es esta. Igualmente, en los ejes principales, bueno, por supuesto, ahora en el sistema este que estamos considerando, que es el del centro de masa, ¿está bien? El único L que hay es el intrínseco, el L', ¿no? Que decíamos. ¿Está bien? Y que su expresión, ahora expresada también con el tensor, expresada en términos de los ejes principales, diciendo que 1, 2 y 3 estos son los ejes principales, bueno, tiene esta expresión, como habíamos visto antes también. ¿Está bien?
Bueno, entonces serían las expresiones de la energía cinética y de L. Fíjense que todos los objetos son constantes, ¿no? No hay ninguna fuerza externa. El L este es constante, el T es constante. ¿Está bien? O sea, tenemos estas dos constantes del movimiento, si quieren, esta escalar y esta vectorial. Hay una relación entre ellas, ¿no? Fíjense que si este L lo multiplico escalarmente por omega, me aparece I1 omega 1 cuadrado, más I2 omega 2 cuadrado, más I3 omega 3 cuadrado, que es dos veces la energía cinética, ¿no? O sea que tenemos esta relación entre los dos, ¿no? La energía cinética puede escribir también así. ¿Está bien? Bueno, entonces, bueno, ¿qué hace Poinsot? Bueno, es una cosa bastante ingeniosa, ¿no? Lo que dice es, tomemos la energía cinética, ¿no? Acá está. Bueno, ¿y qué es lo que hace Poinsot? Bueno, esencialmente divide esta ecuación la divide por T, ¿no? Con lo que nos queda igualada a 1. Y bueno, cada término acá, fíjense que acá bueno, si lo divido por T, acá me queda I1 cuadrado dividido 2T. Bueno, y el I1 que está acá arriba lo puedo dividir abajo, ¿no? Entonces me queda omega 1 cuadrado dividido 2T dividido I1, ¿no? Lo que está acá. Equivalentemente lo mismo con cada uno de estos, ¿no? Paso el I correspondiente lo paso dividiendo abajo, dividiendo el 2T. ¿Está bien? Entonces fíjense, me queda una ecuación como esta, igualada a 1, que tiene justamente, geométricamente tiene la expresión de un elipsoide, ¿no? De un elipsoide que tendría en un espacio de ejes omega, digamos, ¿no? Cuyos ejes sean los omega, tendría semiejes que son la raíz cuadrada de cada uno de estos, ¿no? Esta es la ecuación, ¿no? De un elipsoide con semiejes raíz de este, raíz de este y raíz de este. ¿Está bien? Entonces, bueno, pensemos eso. Imaginémonos un espacio, digamos, con ejes omega 1, omega 2 y omega 3. O sea, sobre omega 1 están todos los valores de omega 1, sobre todo los de 2 y los 3. Por supuesto, esos son ejes que son esencialmente son paralelos a los ejes 1, 2 y 3 del sistema, ¿no? Fijo al cuerpo. ¿Está bien? Simplemente sobre ellos contamos, en lugar de contar posiciones, contamos componente de cantidad de velocidad angular. ¿Está bien? ¿Sí? Son ejes paralelos son los mismos ejes, 1, 2 y 3, pero en lugar de contar sobre ellos posiciones, como le digo, metros, contamos omegas, ¿no? ¿Está bien? Les pongo acá digamos, un signo arriba simplemente para decir que estos son valores arbitrarios, ¿no? No son los omega 1, omega 2 y omega 3 que tiene el cuerpo, sino son ejes sobre los que, digamos, la omega toma los valores que correspondan, ¿no? ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿eso qué me dice? Bueno, primero me dice que las componentes de omega, digamos, tienen que satisfacer eso. O sea, que si uno piensa en ese espacio de ejes omega 1, omega 2 y omega 3, el vector omega, o sea, su punta, digamos, está describiendo un elipsoide, ¿no? ¿Está bien? O sea, el vector omega tiene que estar posicionado, digamos, su punta sobre ese elipsoide, el que tiene los semiejes estos. Si yo dibujo un elipsoide en ese espacio con estos ejes, el vector omega tiene que partir del origen, digamos, y su punta tiene que estar en algún punto de la superficie del elipsoide. ¿Está bien? Acá, bueno, creo que está dibujado acá. Bueno, ahora lo vemos. Eso por un lado. Por otro lado, si uno define la función esta, que es la misma que teníamos antes igualada a 1, pero ahora la define con valores arbitrarios, en cuyo caso, por supuesto, esto no es 1, salvo que lo evalúe en los valores reales, omega 1, omega 2 y omega 3. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si esta función, que es lo que digo acá, ¿no? F de omega 1 corresponde F igual a 1 con los omegas, corresponde hay un huracán acá en casa.
No sé si me escuchan bien por el ruido de fondo. Sí, se Bueno, escucha bien. bueno. Sí, se escucha bien. Gracias. Entonces, bueno, fíjense, si yo hago el derivo respecto a cada uno, o sea, tomo el gradiente, ¿no?, de esta función respecto a cada uno de sus componentes. ¿Está bien? Fíjense, la derivada, bueno, es muy simple, ¿no? ¿Está bien? Si derivo, por ejemplo, respecto a omega 1, me queda, bueno, me baja un 2, me queda omega 1, bueno, me queda esta expresión de acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense que, por ejemplo, y lo mismo con las otras, lo equivalente con las otras. Fíjense que este de acá, cuando yo lo evalúo, cuando el omega, este omega cosita 1, lo evalúo en omega 1, esto me queda I omega 1, que no es otra cosa que L1, la componente L1, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cada derivada evaluada en la posición correcta, o sea, en la velocidad angular correcta, me da L1, el L correspondiente sobre T. ¿Eh? O sea que, digamos, el gradiente de esta función, ¿está bien?, evaluada en los omega correctos, me da un vector que es el L dividido T. ¿Eh? O sea, pero de nuevo, tanto L como vector y T son constantes. ¿Está bien? O sea que el gradiente de esta función, cuando yo lo evalúo sobre el elipsoide recuerden que es justamente, la función está en 1, cuando la que corresponde a esta función igual a 1. O sea, los valores. Cuando esta función la evalúo sobre el elipsoide, me da un vector que es paralelo a L. ¿Está bien? Ahora en el dibujo, creo que acá está el dibujo. Está acá, ¿no? O sea, primero, si en el espacio, acá lo tengo, ¿no?, el espacio de estos tres ejes, omega 1, omega 2 y omega 3 genéricos, ¿no?, uno dibuja el elipsoide ese con los tres ejes. Bueno, dos cosas. Primero, que acá está visto bien en perspectiva, el vector omega tiene que estar en algún punto del elipsoide, ¿no? O sea, su punta tiene que estar en algún punto del elipsoide. La otra cuestión, lo que vimos recién, ¿cuál es? Es que justamente si tomamos el gradiente de la función que define el elipsoide, ¿no?, y lo evaluamos en la posición del elipsoide, nos da ¿qué cosa? Nos da un vector proporcional a L. O sea que el plano tangente que pasa por el punto S, ¿está bien? El plano tangente que pasa por el punto donde estoy evaluando, ¿no?, donde está el omega, su normal es paralela a L, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro eso? Fernando, Sí, no me decime. está quedando claro esto, perdón. Bueno, O sí, sea, no decime. veo cómo es que nosotros agarramos un punto de todo el elipsoide. O sea, ¿de dónde sacamos ese punto? El punto es donde está el omega correcto. ¿Está bien? Y eso, vega correcto, ¿cuál sería? Creo que no me Bueno, está quedando claro eso. el que tiene el cuerpo en ese momento. Fíjate, Ah, ok, ok, no- ok. nosotros sabemos que el omega que tiene el cuerpo en ese momento cumple la ecuación de un elipsoide. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos una ecuación genérica de un elipsoide. ¿Está bien? Claro, perfecto. Con esa función f. Esa f Ok. evaluada en el omega correcto me tiene que dar 1. Me da el elipsoide. De lo que dice Ok. acá. ¿Y esto es Y, y- y su, tangente porque? y su O sea, gradiente, el perdón, esto gradiente, es... Sí, si vos tenés una función, pensá en el espacio de tres variables, ¿no? Si tenés una sí. función de tres variables igual a 0, eso te define una Mm, superficie. sí, perfecto. Si tomás el gradiente y lo evalúas en un punto de la superficie, te da la tangente de la superficie. Te da un vector en Sí, realidad que es normal a la superficie. sí, ¿Está sí, bien? perfecto. Entonces te define el vector tangente, que sería normal a Claro, y como te el plano aparece L en tangente. todos lados. Ah, te aparecen L1, L2 y L3, digamos, los componentes de... Claro, te aparecen las tres componentes. O sea, el gradiente de esa Ah, ok, f ok. evaluado en el punto te da L. O sea que es un vector Claro, para el. perfecto. Entonces Perfecto, eso te dice que perfecto. el plano tangente tiene que ser normal a L, ¿no? Claro, ¿Está bien? claro, 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 ok, ok, entendí, gracias. Eh, ah, Entonces te queda esa construcción, te queda, digamos, que el omega tiene que estar en algún punto del elipsoide y, digamos, y en ese punto donde está ese omega, el plano tangente, ¿está bien?, es normal a L, ¿no? Acá lo dibujo. ¿Está bien? O sea, eso es dos de las cosas que
que encontramos, ¿no? Y la otra condición, ¿está bien? Imagínense, si quiero ver, por ejemplo, cuál es la distancia entre el origen ¿no? del elipsoide y el plano, ¿eh? Distancia en el espacio omega, ¿no? O sea, ¿está bien? Sí, esta distancia de acá sería unidades de omega, ¿no? Es medio raro, pero bueno. Es una distancia igual, ¿no? Si no nos fijamos en las dimensiones, ¿está bien? Entonces fíjense cuánto vale esto acá. La distancia del centro del elipsoide al plano. Bueno, obviamente vale la Es proyección. la proyección. Exacto. O sea, y eso lo puedo escribir como omega producto escalar con el versor L. Lo que está escrito acá. Omega producto escalar con el L sobre su módulo, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que habíamos visto que el producto escalar entre L y omega me daba 2 veces la energía cinética. ¿Eh? Entonces, la distancia esta, el producto escalar de omega con el versor L, me da toda esa energía cinética sobre el módulo de L. Por supuesto, ambos son constantes. ¿Está bien? Entonces, este es un número que es constante, dado una energía cinética y un L, ambos fijos, ¿no? Esto tiene que ser la distancia del centro del elipsoide al plano es una constante. O sea, no importa dónde esté este omega, ¿está bien? Y por lo tanto, como sea el plano donde esté, siempre tiene que tener la misma distancia. ¿Está bien? Entonces tenemos esas tres condiciones que salen de la construcción de Poisson, ¿no? Primero, que el omega está sobre el elipsoide S con semiejes, ¿no? 2t sobre i raíz cuadrada, ¿no? Los distintos días. Que en el punto del omega correspondiente pasa un plano que es perpendicular a L. ¿Está bien? Y bueno, y que la distancia del centro del elipsoide al plano es siempre la misma. Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta decir una cosa más, que este L, por supuesto, eso es constante. ¿Está bien? Entonces, el plano que es normal a L, es un plano que también es fijo en el espacio. En el espacio verdadero. Recuerden que los ejes omega coinciden con los ejes X, ¿no? X1, X2 y X3. Entonces tenemos digamos, un objeto que es fijo, este vector fijo, tenemos el plano que también es fijo, ¿está bien? Y lo que se está moviendo en realidad son los ejes 1, 2 y 3, ¿no? Fijos al cuerpo, que en su rotación se está moviendo. Recuerden que... Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, que en realidad este omega va a estar cambiando en el tiempo, ¿está bien? Omega no está fijo. Está fijo es L. Y la energía cinética. Entonces omega está cambiando en el tiempo, pero siempre manteniendo las condiciones que acabamos de ver. O sea que el omega va a estar en algún punto del elipsoide, ¿está bien? Pero ese elipsoide va a ser tangente a un plano que está fijo al espacio, porque es fijo, es perpendicular a L, ¿está bien? Y además, el punto de contacto, fíjense que el punto de contacto entre el elipsoide y el plano es justo la punta de omega, o sea que esto está rotando alrededor de este punto, de este eje, digamos, de omega, alrededor del punto de contacto. Entonces fíjense que esto que nos está diciendo. Nos está diciendo que el elipsoide está rotando con el punto fijo sobre un plano fijo, que es este. ¿Está bien? O sea, está rotando sin deslizar. Es un objeto, es un elipsoide, pensémoslo como un cuerpo fijo, sólido, digamos, un elipsoide, que no es el sólido, ¿no? Es una representación geométrica. Un elipsoide que está rotando sin deslizar sobre un plano fijo, ¿está bien? Y con una condición fuerte, manteniendo siempre la distancia al plano, la del centro del elipsoide al plano. ¿Está bien? Perdón, eso último me mareó muchísimo, creo que no entendí. Sí, a mí Estaba también. lo mismo. Sí, no, por eso la primera impresión es dura, digamos, sí. En un momento, ¿te puedo preguntar algo particular Lo de que quieras, antes? sí, por favor, dale, decime. Antes habías dicho en un momento que los ejes de la velocidad angular eran los mismos que los del S', ¿puede ser? Los ejes, ¿Dijiste velocidad eso? angular. O sea, que Sí, dijiste sí, sí, sí. que
los ejes omega, guarda, lo que llamamos omega 1, omega 2 y omega 3. Lo Claro, definimos como ejes que son paralelos a los ejes 1, 2 y 3. Ok, los definís así. Ok. Claro, sí, de hecho cuando proyecto omega, lo proyecto sobre ellos, ¿no? El omega 1, omega 2 y Ok. 3 son las presiones sobre ellos. Todo lo que estoy diciendo ahora que considero ejes omega 1, omega 2 y omega 3, que en realidad son los mismos ejes, pero sobre ellos mido omegas en lugar de metros, digamos. Mido 1 sobre segundo, si querés, en lugar de metros. ¿Está bien? Mido las proyecciones. ¿Eh? Es simplemente para hacer la construcción esta geométrica. ¿Eh? Que la podría, no sé, no entendí tampoco, creo que casé muy poco de cómo es que definiste eso, no entendí, o sea, no entendí directamente por qué estaba cambiando omega, por qué estaba rotando el elipsoide este. O sea, Bueno, porque... encima, no era que no tenía torques en ninguna componente, o sea, ¿por qué cambia omega? No entiendo nada. Ah, no, está bien. Omega, fíjate que las ecuaciones de Euler me dicen que los omegas están cambiando, los omega 1, omega 2 y omega 3 están cambiando, ¿no? ¿Está bien? A pesar de que no hay Sí torques. tenía... ¿Hola? Ah, Sí. ok, no me acordaba. No, sí, digo, aparte, digamos, si el cuerpo está rotando, fíjate bueno, es una cosa que, bueno, es justamente lo que estamos descubriendo ahora con esta construcción. Que justamente que si los momentos de inercia son distintos, los principales son distintos entre sí, está bien. Primero, no hay ninguna razón por la que el L y el omega, el L y omega en general no son paralelos. ¿Eh? Solamente, por ejemplo, si tenemos una esfera donde los tres ejes principales son iguales, omega y L son paralelos, ¿no? Recordad que el L, este L intrínseco, es el vector, es el tensor I aplicado al omega, ¿no? O sea, tengo un vector L que es una matriz, pensarlo como un vector columna, ¿no? Tengo un vector columna L que es una matriz aplicado al vector columna omega. Por supuesto, si aplico una matriz a un vector, el vector que me resulta no es paralelo al original. Está torcido, digamos. Por más que la matriz sea diagonal, por más que sea diagonal, si los elementos de las diagonales son distintos, digamos, amplifica de manera distinta cada componente del vector. Entonces le cambia la dirección, ¿no? ¿Está bien? Salvo que los tres sean iguales. Sí. Entonces, bueno, entonces omega, para empezar, omega y L no son paralelos, como está acá en general. ¿Está bien? Y además, al estar rotando el objeto, ¿está bien? Y con la condición de que el L se tiene que mantener, al no ser iguales los momentos de inercia, vamos a ver justamente que el omega este tiene que estar cambiando también. ¿Eh? O sea, lo que me dice la construcción esta que cualesquiera en su momento de inercia tiene que cumplirse esta condición, ¿no? De que el omega tiene que estar, como todos lo vimos, sobre el elipsoide, pasando por el punto este en contacto del elipsoide con el plano este, que es fijo, porque es un plano perpendicular a L que es fijo, y además manteniendo la distancia esta. ¿Está bien? Fíjense que justamente si uno pone esas condiciones, inmediatamente ve que eso se tiene que mover, ¿no? ¿Está bien? Porque si esto, imagínate, este es un elipsoide que está rotando, acá me dice que esto que está rotando, hay una omega, ¿está bien? Entonces, este objeto está rotando sin deslizar sobre el plano este, de manera que en principio se tiene que mover, ¿está bien? Perdón, no, eso no lo entiendo. Ese omega es del cuerpo, no de el elipsoide. Bueno, ¿Cómo que el pero, omega me dice que el no, elipsoide pero gira? No es real el elipsoide. el elipsoide está fijo a los ejes omega 1, omega 2 y omega 3, que son los ejes 1, 2 y 3. ¿Está bien? O sea, se mueve con él. El que está fijo es L. Entonces, esto está, si el sistema este omega 1, omega 2 y 3 está girando, efectivamente se está moviendo, está cambiando.
¿Está bien? El elipsoide se mueve con él, con el sistema. El elipsoide está fijo al sistema, si querés. Al sistema S'. Los ejes omega 1, omega 2 y omega 3 son los del elipsoide. Las semiejes esos 2t sobre L1 raíz, ¿no? 2t sobre I1 raíz, 2t sobre I3 raíz, I2 y I3 raíz, que son los tres semiejes, son tres semiejes en el espacio 1, 2 y 3. ¿Pero eso es una interpretación o está explícito en las cuentas? Porque no lo estoy viendo inmediatamente, como vos decís. No es una interpretación, está explícito en las cuentas, primero en el sentido de que elegimos estos ejes omega 1, omega 2 y omega 3 son paralelos a 1, 2 y 3 del cuerpo, fijo al cuerpo, ¿no? Ya se están moviendo con el cuerpo. Los llamamos omega 1, omega 2 y omega 3 porque en realidad lo que estamos haciendo es medir sobre ellos omegas. Estamos usando una métrica de omega, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una geometría, si querés, de la representación esta. Hacer una representación que sea geométrica. Lo que me da eso de que primero que el vector omega está sobre el elipsoide, ¿no? Que el plano tangente es perpendicular a L, y ese tipo de cosas. Y que esta distancia, imagínate, estamos viendo distancia en unidades de 1 sobre segundo, ¿no? O de radianes sobre segundo. Pero bueno, es una cantidad que fija, ¿está bien? Entonces, ok, no sé lo... Tengo otra duda, no sé si terminaste. Sí, dale, con sí. eso. Bueno, sí, no sé, depende de O sea, lo que me digan claro, ustedes. claro, por eso. Bueno, yo pregunto, pero no sé. Preguntá, por favor. Está bien, está bien. Ok, perfecto, gracias. O sea, este vector omega no es el que está cambiando, no es el que nosotros... O Claro, somos, no estoy entendiendo eso. Ok, bien. el omega en general está cambiando, sí. Ese, Las ecuaciones de Euler, fíjate que nos claro, dicen que omega cambia. entonces... Claro, sí, perfecto. Entonces, no entiendo por qué ese vector se mantiene fijo en un lugar y sobre ese vector le estamos rotando. No, O elegimos un sistema tal que... Ok, no se mantiene fijo, está moviéndose, pero moviéndose con una restricción, que está rotando sin deslizar sobre ese plano fijo. plano fijo. El plano Ok, fijo, entonces no me está quedando claro cómo está rotando el cuerpo acá. y fíjate, Me pensá un parece. elipsoide que está rotando alrededor justamente del omega, ¿no? El omega está diciendo, el omega este que está acá, te está diciendo que está rotando Sí, justamente. claro, pero ese punto se está manteniendo fijo o... Recordá que el omega me está diciendo cómo está cambiando la orientación del sistema de ejes 1, 2 y 3, que son justamente estos mismos, omega 1, omega 2 y omega 3. O sea que obviamente, Ok. y el elipsoide está pegado a ese sistema de ejes. O sea, si hay un Sí. omega, tiene que estar rotando. El elipsoide está moviéndose. No tiene otra, ¿no? Porque el omega, justamente la descripción de cómo está cambiando en el espacio, fíjate, acá estamos hablando desde el espacio, porque el espacio del laboratorio, ¿no? Porque el L lo estamos Sí, considerando fijo, y el plano correspondiente perfecto. es fijo. Entonces lo que se está moviendo, cambiando su orientación, es el sistema de ejes al cual está fijo el elipsoide, con lo cual el elipsoide se está moviendo, rotando alrededor de este eje, ¿no? Del eje del omega. Y como está en contacto el elipsoide, Ok, ¿está bien? creo que ya entendí. Ok, sí. Y si nosotros no nos fijásemos, o sea, y si quisiésemos ver desde el laboratorio, por ejemplo, ese vector omega girar, Bueno, depende de donde te ¿no? pares. Digamos, si vos te parás en el sistema S, no ves cambiar nada. Ves cambiar todo, ves el laboratorio dando vueltas. Em, no, claro, pero por ejemplo desde afuera, viéndolo como le estamos viendo ahora, solo que no Sí. fijo a los omega 1, omega 2, omega 3. Simplemente veríamos ese vector omega girar a un mismo ángulo. ¿Puede ser? Este es Estoy instantáneo. En confundido. este momento está cambiando los ejes, como le dicen, ¿no? Con la velocidad que le dice esto. Ok, Y sí. por la construcción geométrica, ese omega tiene que cumplir todas estas condiciones. Estar sobre algún punto del elipsoide, el plano tangente del Ok. elipsoide en ese punto es perpendicular a L, y la distancia del Hmm, centro del elipsoide al plano es fija.
Entonces, lo que me dice Poinsot es eso, que el elipsoide este, que en realidad es un elipsoide que está agarrado al cuerpo, digamos. O sea, imagínate que reemplazase un cuerpo que puede tener una forma arbitraria, ¿está bien? Sí. Por un elipsoide, que es algo mucho más simétrico. No importa, ¿está bien? Bueno, el cuerpo, los ejes fijos del elipsoide se mueven como los ejes fijos al cuerpo, ¿está bien? Ujú. Como los que se moverían los ejes fijos al cuerpo. ¿Y haciendo qué cosa? Bueno, haciendo eso, rotando alrededor del punto de contacto con el plano, sin deslizar, ¿no? Porque justo el punto de contacto pasa el vector omega, o sea, está rotando alrededor de este punto no desliza, ¿está bien? Claro, ok. Y además tiene que, por supuesto, bueno, digamos, rota sin deslizar sobre este plano, y además mantiene esta distancia constante. Entonces, cuando cambie este omega, digamos, cuando el elipsoide se mueva, bueno, esencialmente va a pasar lo mismo, como el punto el omega va a estar en el punto del elipsoide. En el nuevo punto del elipsoide va a estar de nuevo en contacto con el cuerpo, con el plano, digamos, rotando alrededor de ese nuevo punto y manteniendo la distancia. Ok, o sea que mi elipsoide está girando sobre el plano, digamos, está como si fuese moviéndose sobre ese plano. Está rotando está desplazándose sin deslizar, digamos, rotando sin deslizar. Claro, Como si fuera ok, con condición de y contacto, el ¿no? omega, ok, claro, y el omega que siempre está en contacto con el plano cumple todas esas condiciones que nosotros teníamos Claro, antes. claro, exactamente. Ok, ¿Eh? creo que lo entendí, ¿no? No estoy seguro. No, pues bueno, hay que Pero, pensarlo, imaginárselo y volver un poco a... Imagínate, por ejemplo, ok, imagínate que este ok, fuera un ok. elipsoide que tuviera, por ejemplo, los ejes los momentos de inercia o los ejes del elipsoide 2 y 3 fueran iguales, ¿no? O sea que esto fuera de revolución. Sí, Y este fuera el eje 3, ¿no? Por supuesto, en este momento. ok. Imagínate que haría entonces, o sea que este objeto de acá tendría simetría de revolución alrededor del eje 3, ¿eh? Este elipsoide. En general no es así. En general cuando esto Sí, gira un poquito cambia el ancho, ¿no? Porque claro. es distinto ancho para distintas... Bueno, pero no importa. Suponer que fueran 1 y 2, los ejes 1 y 2 fueran iguales. De manera que eso fuera revolución. Entonces, ¿qué pasa cuando... ¿Cómo sería el movimiento este? Acordate, pensá que esto fuera como un huevo, digamos, que está rodando sobre una mesa, ¿no? Con este punto de contacto. Sí, sí, Entonces, acá está girando, digamos, está girando así, ¿no? ok, ok, sí, Entonces, ¿cómo va a perfecto. seguir esto? Ahí el vector omega no te describe como si fuera un cono, digamos, como si fuera la generatriz de un Claro, cono. No. exactamente. Exactamente Ah, cuando... entonces lo estoy entendiendo Fíjate que bien. Ok. esto está girando, esto está cambiando, esto está girando también así, ¿no? Mm, Como es de revolución, entonces siempre tiene la misma forma que esta. ¿Está bien? Por más que gire ok, alrededor de omega 3, siempre mantiene la misma forma. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ok, hace? perfecto. Fíjate, claro, eso va a describir como decía recién tu amigo, va a describir un cono. Porque cuando esto se mueve y se desplaza el elipsoide, fíjate, el elipsoide, la parte de arriba se va a venir para adelante, la parte de atrás, de abajo se va a venir para atrás, ¿no? Va a girar, ¿está bien? Sí, ok. Pero ¿qué pasa? Y además está girando así, está cambiando su orientación acá. Pero de nuevo, como esto siempre tiene la misma forma, no importa el giro siempre va a tener la misma forma el elipsoide. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que bueno, que la distancia esta va a ser la misma una vez que esto rote. ¿Está bien? No le, o sea, se me está perdiendo un montón, Y, perdón. y sí, no, imaginárselo no es fácil. Pero de nuevo, pensar de nuevo en un huevo girando, o sea, acostado sobre la mesa, ¿no? Sin deslizar. ¿Qué movimiento haría? Ok, ¿Está bien? ok, 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 Da- ok, ok, gracias. Ahí, entonces, esencialmente, sí, lo que va a hacer es, va, va, digamos, a describir un cono, ¿no? Eso es el elipsoide de revolución, pero si no fuera revolución, cuando además de estar, digamos, rotando, ¿no? sobre este punto, ¿está bien?
está cambiando su orientación acá. Entonces el elipsoide este, por ejemplo, visto así de perfil como está acá, ¿qué va a hacer? Se va a hacer más angosto o más ancho, dependiendo cuál sea el eje principal que está considerando, ¿no? Entonces, al cambiar el ancho este, ¿qué va a tener que hacer? Para mantener fija la distancia del centro al punto este, va a tener que inclinarse para un lado o para el otro. Entonces, digamos, el omega no va a estar simplemente describiendo un cono alrededor de él. ¿Está bien? Fíjate, acá lo que haría esto sería esto, todo esto girar, ¿no? Sería alrededor de este punto, ¿no? Estaría cambiando la orientación. Esto sería para atrás, esto sería para adelante, ¿no? Y en un momento esto estaría inclinado así. ¿Eh? ¿Está bien? Sería como un cono oblicuo, ¿no? Más o menos. Sería un cono que digamos que además, el elipsoide este, sí, lástima que no tengo una animación, pero Sí. fíjate, lo que haría sería esencialmente esto rotar alrededor de este punto, ¿no? Esta parte sería para acá, y en algún momento lo tendrías así el elipsoide, ¿no? Así, una cosa así, con el punto de contacto acá. Y por supuesto el omega estaría cambiando, estaría apuntando así. Eso si es de revolución. Bueno, pero además, si no es de revolución, además de hacer eso, como tiene que mantener este punto fijo y como el elipsoide está cambiando su ancho al rotar, digamos, lo que aparece, ¿no? Lo que se presenta acá, entonces para poder mantener esa distancia tiene que, además, moverse en ese sentido, ¿no? Inclinarse en ese sentido. O sea, no sería un cono, sino que además estaría inclinándose para un lado y para el otro. La apertura del cono estaría cambiando. Oscilando en general, ¿no? Aumentando y disminuyendo, volviendo. ¿Está bien? Perdón, Fernando. Sí, decime. Yo para no perderme, porque como que medio, o sea, me mareo bastante con esto. O sea, esto en realidad es para ver más o menos cómo cambia cualitativamente el omega del cuerpo. O sea, cómo más o menos va a ir girando sin fuerzas externas ni torques externos. Esa sería Claro, sí, la ¿cómo idea sería? de... Claro, ¿cómo es el movimiento genérico de un sólido así, libre, ¿no? O si querés cayendo libremente, que sería lo equivalente, ¿no? Sí. Ok, y entonces este omega va a ir cambiando a pesar de que no hay ni torques ni fuerzas externas, va a ir Claro, cambiando igual. claro, sí, sí. Ok, Te lo fuerza esta construcción, si querés, ¿no? Lo que decíamos recién. El bueno, hecho, pues, sí, ok. que tiene que cumplirse esas condiciones. Y bueno, y el hecho, por supuesto, de que el tensor este elipsoide de inercia tiene eje distinto en general, ¿no? Che, una pregunta, y si eso está rotando libre, ¿puede Omega cambiar o sea, invertirse el elipsoide? El elipsoide lo que hace es, sí, eventualmente sí podría, sí. Ah, creo haber visto un Ahí video va, de unos astronautas mostrando algo así. claro, sí, bueno, ahí se puede ver bien. Sí, un ejemplo clásico es el hueso del 2001, ¿no? Odisea del espacio, cuando se tira un hueso al aire que después se transforma en la estación espacial. Bueno, ahí se ve bien el movimiento del hueso, cómo hace todo este tipo de cosas. ¿Está bien? Pero bueno, más aún, además de ser cualitativo, Poisson nos permitiría, con cuidado, nos permitiría hasta calcular el movimiento, ¿no? Porque esto es un objeto bien definido, el elipsoide este, ¿está bien? Y podríamos ver cómo es el movimiento de un objeto, un elipsoide que rota, digamos, ¿no? Sin deslizar sobre un plano. O sea, ¿qué movimiento tendría que hacer? Se podría hasta dar cuantitativo, pero no importa. Lo esencial para nosotros es la parte más cualitativa, ¿no? El hecho de que si no es de revolución, esto está forzado a no solo el omega a seguir un cono, sino además a cambiar la orientación. ¿Está bien?
De nuevo, imagínense el huevo rotando sobre la mesa, ¿no? Inclinado. Justamente hace eso, ¿no? Como, ¿está bien? Bueno, esa sería, digamos, la construcción esta de Poinsot. Bueno, una cosa, sí, que un nombre, ¿no? Por supuesto, digamos, cuando el objeto este si se desplaza, al desplazarse sobre el, ¿no? Sobre el plano este, si quieren, se va pintando, uno va pintando unas líneas, ¿no? sobre el plano, figuras geométricas, ¿no? Que eso se lo llama la herpología, ¿no? Que tiene un nombre, si lo buscan. Sobre el plano, ¿no? La curva, digamos, el punto de contacto del elipsoide, ¿no? Que pinta sobre el plano al mover se llama la herpología. Y el que queda pintado sobre el elipsoide, ¿no? El punto de contacto que va cambiando, ¿no? En general, se llama la apologia. La curva esa que se va formando. Pero bueno, si lo ven en los libros. Entonces, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Si esto es un cuerpo de revolución, ¿está bien? Simétrico. Los ejes 1 y 2. Bueno, lo que pintaría acá sobre el plano este sería un círculo, ¿no? El movimiento. Bueno, hay otra representación geométrica que en algunos libros está, y otros no, en el Lambda está, que también usa las relaciones parecidas, pero en lugar de usar un espacio de omega, usa un espacio de momento angular. Es la misma idea, usar los ejes 1, 2 y 3, pero medir omegas o medir momentos angulares, ¿no? Fíjense, de nuevo, las condiciones cuáles son. Bueno, el módulo de L es constante, ¿no? Y la energía también, la energía la podemos escribir alternativamente, en lugar de usar los omega cuadrados, podemos usar los L cuadrados, ¿no? ¿Está bien? Recuerden que la energía cinética es, la energía cinética es el L por el omega, ¿no? ¿Está bien? Y, o sea, lo que teníamos acá antes, ¿no? Esto. Entonces pues, tenemos dos opciones. Podemos escribir, por ejemplo, usando los ejes principales, ¿no? Podemos escribir donde dice omega 1, podemos escribir L1 sobre I1, ¿no? Este sería la componente L1, entonces omega 1 es L1 sobre I1. Entonces acá me quedaría L1 cuadrado sobre I1 cuadrado. Dividido, bueno, por I1 me queda L1 cuadrado sobre I1. L2 cuadrado sobre I2, L3 cuadrado. Entonces podríamos expresar, por ejemplo, la energía cinética también en términos de L nada más. Lo que está acá. ¿Está bien? Bueno, eso creo que lo tengo también acá, ¿no? Me parece que esto lo había hecho. Ah, sí, eso. Ven, por ejemplo, un cuerpo genérico, ¿no? Que tuviese los tres ejes distintos, ¿no? Los tres momentos, tres momentos principales distintos. Por ejemplo, un borrador, ¿no? Fíjense. Recuerdo lo que ya sabíamos, ¿no? Que los ejes principales son perpendiculares a los planos de simetría, ¿no? Los planos que... Entonces, claramente, cualquier plano paralelo a estos lados, ¿no? Que pasa por el centro, es un plano de simetría, ¿no? Entonces, los ejes principales tienen que ser claramente perpendiculares a los planos. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, bueno, en particular. Y recuerdan que el momento de inercia alrededor de un eje principal, ¿no? Nos daba, en general, un eje cualquiera nos daba la distribución de masa alrededor de ese eje, ¿no? Nos daba esencialmente era la suma de las masas por las distancias al cuadrado de cada masa al eje. Entonces, fíjense, cuanto más comprimida esté la masa alrededor del eje, más chico va a ser el momento de inercia, ¿no? Fíjense, alrededor del eje 3, la masa está distribuida de la manera más comprimida posible, ¿no? Entonces, ese va a tener el momento de inercia más chico.
alrededor del eje 1, fíjense, la masa está distribuida de la forma más extensa posible, o sea que va a tener un momento de inercia más grande, y este es el intermedio, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en esas condiciones tenemos esta ordenación, este ordenamiento, ¿no?, de los momentos de inercia. Ahí lo que decía acá, ¿no? Entonces, por supuesto, L lo podemos escribir así, usando los efectos principales. La energía cinética, bueno, esta de acá, es constante, también la podemos escribir, como decía, así, ¿no? Reemplazando omega por I, L sobre I. Entonces, bueno, de nuevo, tenemos una construcción parecida a la que tenía Poinsot, pero la interpretación es distinta. Fíjense, de esta misma dividiendo por T tenemos otra vez una elipsoide, con ejes distintos ahora, 2T, antes estaba dividiendo, ¿no? ¿Recuerdan en el otro? Cuidado, esto no se lo llama elipsoide, ¿no? El elipsoide es el otro, el que tiene el semieje 2T sobre I, raíz. Pero bueno, no importa. Esto también, geométricamente es un elipsoide si lo pensamos en, ¿no?, en los ejes 1, 2 y 3, pero midiendo L en lugar, ¿no?, de omegas. ¿Está bien? Pero bueno, acá no hay una construcción del sentido del elipsoide, del sentido de Poinsot. Es una cosa más simple, si quieren. Fíjense, los L tienen que ser tales, sus componentes tales que satisfagan esta ecuación, la del elipsoide esta, con estos tres semiejes. Y por otro lado, el módulo de L, que también es constante, me da esto. O sea que esto constante quiere decir que esto también es una esfera, ¿no? Este es un elipsoide y este es una esfera. O sea que simultáneamente las componentes de L tienen que satisfacer estar sobre una esfera de radio L y sobre un elipsoide con estos semiejes. ¿Está bien? O sea que en realidad tiene que ser el L tiene que estar en la intersección entre esta esfera y este elipsoide. ¿Está bien? Bueno, se ve que efectivamente se intersectan entre sí porque, bueno, y porque se ve, por ejemplo, que bueno, con las condiciones que habíamos dicho, ¿no?, que I1 era el más grande, I2 el intermedio, y I3 el más chico. Fíjense que este de acá es más grande que L, que L cuadrado, ¿no? El semieje el semieje más grande, que si lo escribo así, que es 2T I1, lo escribo así, ¿no? Es I1 por 2T, 2T lo puedo escribir así. ¿Está bien? Acá aparece I1 cuadrado, acá aparece I1 y 2, y I1 y 3. Pero bueno, pero esto claramente es mayor si yo reemplazo I1 y 2 por I2 cuadrado. ¿Está bien? E I1 y 3 por I3 cuadrado. O sea, el I1 que está multiplicando I3 lo reemplazo por I3. El I1 que está multiplicando I2 lo reemplazo por I2. O sea, por valores más chicos. Lo que me va a resultar acá va a ser más chico que esto. ¿Está bien? Y esto de acá no es otra cosa que L cuadrado. ¿Está bien? Entonces esto me está diciendo que el semieje mayor del elipsoide este es más grande que el radio de la esfera. O sea, mientras que el más chico, este, es lo contrario, ¿no? El 2T y 3, si hago esto, fíjense de nuevo, si acá tengo el producto de este, y si reemplazo I3 por I1 cuadrado, o sea, por un número más grande, lo mismo acá, I3 por I2 lo reemplazo por I2 cuadrado, un número más grande. Entonces, bueno, obviamente esto va a ser más grande que esto. Y esto es L cuadrado. O sea, el semieje mayor es más grande que el radio de la esfera, del elipsoide, y el semieje menor del elipsoide es más chico que la esfera. O sea que se tienen que intersectar entre sí, ¿no? Entonces, bueno, siempre... Y bueno, y si, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, si quieren, estas serían proyecciones, ¿está bien?, de intersección entre esfera y elipsoide, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo serían? Si quieren, es medio, no es fácil de imaginar, pero acá sería en general, ¿no es cierto? Más o menos. Estas serían, estas figuras de acá, estas líneas curvas de acá, están mostrando distintas intersecciones de esferas con elipsoide, ¿no? ¿Está bien? O sea que el vector L, las componentes, ¿no?, de L, ¿no?, el vector L en estos tres ejes, tendría que estar moviéndose sobre estas curvas.
sobre una de ellas, ¿no? Para distintas condiciones tendríamos... Acá tendríamos la intersección de una esfera, ¿no? Con el elipsoide que tiene esta parte de acá. ¿Está bien? Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Fíjense. Acá sería una particular, ¿no? La intersección del elipsoide con una esfera, bueno, me daría una curva como esta acá arriba, ¿no? Entonces el L tiene que estar moviéndose. Fíjense una cosa, ¿no? Acá digo, el L se está moviendo. En realidad el L sabemos que es una magnitud fija, ¿no? En el espacio. Pero estos ejes son fijos al cuerpo, que son los que se están moviendo, ¿no? O sea, en realidad lo que se está moviendo son estos respecto al L. Pero bueno, si yo me paro en el sistema L, lo que veo es moverse el vector L, ¿no? Describiendo estas curvas. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que interpretarlas como esto es lo que vería uno parado en el sistema del cuerpo, como vería el vector L que está fijo en el espacio, moviéndose, describiendo estas curvas. Fíjense una cosa, ¿no? Que se ve de acá, más o menos, si uno le cree por lo menos a esto. Que si uno tiene el movimiento de L cercano al eje 3, por ejemplo, ¿está bien? Como estaba en el dibujo de abajo. O sea, si el L tuviera esencialmente componentes solamente 3, ¿no? O sea, que sea componentes chicas en los otros dos. Bueno, el movimiento sería de esta manera, estaría girando, digamos, alrededor del eje 3 de esta manera. ¿Está bien? Al transcurrir el tiempo. O si quieren, el eje 3 estaría girando alrededor del L, ¿no? Pero bueno, como lo quieran ver. Fíjense que lo mismo pasaría si el vector L estuviera esencialmente en la dirección 1. Se movería también alrededor del eje 1. Va haciendo estas cosas. Una pregunta. Sí, dale. ¿Cómo se entiende este movimiento del L? Porque se supone que no hay torques ni nada afectando al cuerpo, entonces debería ser constante, fijo en el espacio. No, es lo mismo que pasaba antes. Bueno, es lo que pasaba... No, el L está fijo al espacio. Acá, o sea, son las componentes, digamos, lo que... Las componentes sobre ejes que son móviles. Claro, está bien. En este caso es para todo lo demás que gira, está bien, sí. Claro, vos te parás en el sistema y ves que el L está girando alrededor tuyo. Cuando vos está girando alrededor del L, si querés. Bueno, pero de nuevo, es todo relativo. Sí, está bien. Y otra cosa, acá estas intersecciones nos dan dos soluciones prácticamente, porque nos hacen como un circulito arriba y uno abajo. Bueno, depende de dónde esté el L. Depende de dónde esté. Si apunta el L para abajo, sería el porque abajo. en realidad no tiene forma de cambiar de uno al otro, No, digamos. no. Fíjate que no. Cumplen las dos condiciones, que el módulo al cuadrado es constante, la esfera, y que el elipsoide, ¿no? Tiene que cumplir el elipsoide. ¿Está bien? Perfecto. O sea, pero eso impone condiciones sobre... Y eso, bueno, la intersección es solo una de estas curvas, ¿sabes? Solo se puede mover sobre una de ellas. Y como solo aparecen los cuadrados de las componentes, no te da la dirección, no tenés la que fuera, digamos. ¿Está bien? Entonces, bueno, esencialmente lo que quería decir eso, es que si el L estuviera cercano al eje 3, fíjense que lo que haría sería más o menos movimiento alrededor de él. Lo mismo acá. Mientras que si el L estuviera cerca en algún momento del eje 2, entonces el movimiento es alejándose rápidamente del eje 2. Fíjense, se va a dar, por ejemplo, estuviera por acá, se da toda una vuelta. Cuando si estuviera muy cerquita acá, se va por acá y se va. ¿Está bien? O sea que, una cosa, ¿qué quiere decir? Que el L y el eje sean más o menos cercanos siempre, quiere decir que el movimiento es más o menos estable, ¿no? Imagínense que, de nuevo, que el L está fijo y lo que está cambiando es esto, ¿no? Si el L está moviéndose alrededor del eje 3, en realidad el eje 3 se está moviendo alrededor del L, ¿no? Entonces es un movimiento muy cercano al eje 3 que no tiene amplitudes grandes. Lo mismo con el eje 1. En cambio, cuando el L está esencialmente en el eje 2, ¿está bien? O sea, cuando
Entonces, en ese caso, el movimiento es muy grande, se aleja mucho del eje 2, vuelve después, pero se aleja. O sea, tiene un movimiento que es inestable alrededor del eje 2. ¿Está bien? Entonces, bueno, cuando uno se tiene esta ordenación, por ejemplo, el caso ese del borrador, si uno tira un objeto como ese girando alrededor de uno de los ejes, recuerden que el L es el I por omega, ¿no? ¿Está bien? Si el L, por ejemplo, si tuviera, por ejemplo, si el L tuviera esencialmente componente 3, quiere decir que la componente de omega que existe es omega 3, básicamente. Las otras dos son muy chiquitas. Entonces está girando esencialmente alrededor del eje 3. ¿Está bien? Entonces, si uno hace girar un objeto alrededor del eje con momento de inercia más chico, bueno, ese movimiento se mantiene más o menos estable. Lo mismo si lo hace girar alrededor del eje de momento de inercia más grande, mientras que justamente el intermedio es el que es inestable. Si uno lo hace, empieza girando alrededor de ese eje, le da un L2 en esa dirección, rápidamente desarrolla componentes en las otras. ¿Está bien? ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, por acá, se va por acá arriba, empieza a tener componente 3, componente 1. ¿Está bien? Entonces el movimiento se aparta mucho del original. ¿Está bien? Eso es lo... Bueno, eso se puede ver, digamos, si uno lo analiza ahora con las ecuaciones de Euler propiamente. ¿Está bien? Veamos. Usemos por una vez las ecuaciones de Euler. Justamente para ver eso, ¿no? Lo que acabamos de comentar. Pensemos esto, pensemos que la velocidad angular está esencialmente alrededor de alguno de los ejes. Hacemos girar inicialmente el objeto alrededor de uno de los ejes principales. ¿Está bien? Lo que está acá. Le damos un omega, tal que esencialmente es omega 0 en la dirección 1 y tiene pequeñas perturbaciones en las otras direcciones. Bueno, la 1 también, ¿no? Y en las otras dos. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Escribimos las ecuaciones de Euler y tiramos los términos que son cuadráticos en los épsilon. ¿Está bien? ¿Recuerdan las ecuaciones de Euler? Estas. ¿Está bien? Bueno, estamos considerando el sólido libre de manera que estos son 0, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y recuerdan que el omega 1 era el único que tenía componente grande, ¿no? Las otras eran todas perturbaciones. Entonces, en omega 1 tengo omega 0 más epsilon 1, el omega 0 es constante, no aparece simplemente la derivada de epsilon 1, y esto ya es de orden 2, porque todos son pequeños. Entonces aparece simplemente, ¿no? lo que tenía acá. ¿Está bien? Y las otras ecuaciones, bueno, lo mismo. Por supuesto, en 2 y en 3 solo tengo componentes epsilon. ¿Está bien? Y en omega 2 y omega 3 también. Y en omega 1 tengo omega 0 más epsilon, ¿no? Pero bueno, el producto del epsilon que viene del omega 1 con el epsilon del omega 3 es de orden 2 y eso no lo considero, ¿no? Entonces acá me va a aparecer simplemente omega 0 por epsilon 3 y acá omega 0 por epsilon 2. ¿Está bien? Que es lo que está acá. Omega 0 por epsilon 2, omega 0 por epsilon 3. Esas son las ecuaciones, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, estas serían las ecuaciones para las perturbaciones. Estamos considerando perturbaciones alrededor de la velocidad omega 0 original, que está toda omega 0 en la dirección 1, del eje principal 1, que es el momento de inercia más grande, ¿no? Como habíamos visto antes. Entonces, bueno, esto me dice simplemente que esto es constante, ¿no? Que el epsilon 1 no cambia en el tiempo. ¿Está bien? Y las otras dos ecuaciones
Bueno, las puedo escribir así. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esencialmente, por ejemplo, si despejo el epsilon 3 de acá y lo reemplazo acá, tengo una ecuación para epsilon 2, ¿no? ¿Está bien? El epsilon 3 de acá será, bueno, será proporcional a la derivada esta. Cuando lo ponga acá y lo tenga derivado otra vez, me va a aparecer una derivada segunda de epsilon 2, ¿no? Lo que aparece acá. ¿Está bien? Entonces, cuando reemplazo el epsilon 3 que saqué de esta ecuación, lo reemplazo en esta, me queda una ecuación como esta para epsilon 2. Y para epsilon 3 me queda esta. Fíjense que me queda una ecuación de oscilador armónico para epsilon 2 y lo mismo para epsilon 3. ¿Eh? ¿Y cuál es la frecuencia? La frecuencia al cuadrado sería esta. ¿Mm? Fíjense que además son las mismas, ¿no? El omega es la misma para los dos. ¿Qué vale esto? Sería esta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Justamente por el ordenamiento que teníamos de los momentos de inercia, I1 era el más grande, I3 es el más chico, fíjense, esto de acá es positivo, ¿no? Esta diferencia, las dos son positivas. Entonces esto es positivo. La ¿Te raíz puedo cuadrada. hacer- Dale, Perdón decime. perdón que te interrumpa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Es medio, lo voy a llevar medio un ejemplo para que me Dale. quede más claro. Pero el que rote es, por ejemplo, el ejemplo de que cuando vos agarrás una raqueta de tenis y la tirás, Sí. rota sobre sí misma y cae de vuelta. Claro, exactamente. Ese es un ejemplo. Es porque Ahí se vos cuando la estable. rotás, estás rotándola sobre el eje de inercia más Más grande. grande. Claro, Ah, ok. Listo. Listo, exactamente. gracias. Si la rotás alrededor de la manija, digamos, del mango, no sé cómo se llama, ¿está bien? Sí, sí, sí. Ese es el más chico, ¿no? Entonces ahí Ok, ok. ahí también gira. En cambio, si la tirás con el plano, rotando con el plano el intermedio, ¿no? El 2, ahí es inestable, empieza a dar vuelta. Está muy bueno ese el ejemplo de la raqueta, es mucho más claro que el Sí, del sí, sí. borrador. Sí. Bueno, entonces, bueno, acá sería cuando está girando alrededor del más grande, ¿no? Entonces, fíjense entonces que las perturbaciones, estas, oscilan con esta frecuencia. Y esta frecuencia pues, es real, ¿no? Porque está, el integrando acá es, el radicando acá es positivo, ¿está bien? El radicando positivo es real. Entonces, bueno, esto es simplemente una oscilación armónica con amplitud pequeña. Si empezó pequeña, va a seguir siendo pequeña, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que decíamos antes, vamos a tener oscilaciones acotadas, pequeñas, alrededor del eje principal 1. Bueno, si hacemos el mismo cálculo con el eje principal 3, ¿no? Si ponemos que omega es esencialmente en la dirección 3, un omega 0, con la perturbación si queremos en 3, y perturbaciones en 1 y 2, bueno, uno hace exactamente la misma cuenta, ¿no? No hace falta repetirla, háganla como ejercicio. Y lo que resulta es exactamente lo mismo, solo que ahora el omega sería este, ¿no? El omega equivalente, lo que aparecería acá. ¿Está bien? Bueno, y de nuevo con la ordenación que teníamos, bueno, ahora cada factor es negativo, pero bueno, su producto es positivo, ¿no? Y 3 es el más chico de los dos, ¿no? Así que estas diferencias son negativas, cada una de ellas, pero el producto es positivo, de nuevo esto es positivo, y esto de nuevo es una frecuencia real. Entonces también en el caso del momento de inercia más chico, tenemos que las perturbaciones son estables, ¿no? Que el movimiento es estable. Las pequeñas perturbaciones de una rotación esencialmente alrededor de 3 se mantienen pequeñas, oscilando con amplitud pequeña, ¿no? Y bueno, cuando vamos al caso intermedio, cuando decimos que el omega está esencialmente en la dirección del eje intermedio, bueno, y hacemos la cuenta, digamos, para las ecuaciones que tenemos para las perturbaciones en 1 y 3, fíjense, son como antes, ¿no? Hacemos las mismas cosas. Es esta expresión. Y ahora sí tenemos un problema porque, fíjense que este factor de acá es negativo y este es positivo, ¿no? El I3 es el más chico, el 1 es el más grande. Entonces, este número de acá, la frecuencia al cuadrado es negativa. ¿Eh? Eso quiere decir que esto no es armónico, sino que tengo exponenciales, ¿no? ¿Está bien? Exponenciales con un tiempo característico que se da la inversa de la raíz de esto, ¿no?
O sea que justamente esto me dice que estas perturbaciones, si bien empezaron pequeñas, digamos, en un momento se amplifican exponencialmente. Se apartan mucho del... ¿Está bien? Y tenemos el movimiento ese inestable que habíamos visto antes en la intersección esa, ¿no? De la construcción geométrica, de la intersección entre el elipsoide y la esfera. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Díganme. Entonces, bueno, este es un ejemplo, digamos, de aplicación, ¿no?, directa de las ecuaciones de Euler. ¿Está bien? Veamos entonces, para redondear, qué pasa con cómo se mueve, digamos, un sólido libre, pero le damos ahora una restricción, y es que sea de revolución. ¿Está bien? No dejamos, o sea, que tenga, usamos como siempre los tres ejes principales, que eso lo podemos hacer siempre. Pero Perdón, vamos a antes pedir... de Dale, pasar dale. no sé si pasar de tema, pero tengo una duda de esto. Sí, por favor, decime. Hace un rato en el chat habían pasado un video, que era Sí. el que decía este compañero de que hacían girar algo con una forma medio rara en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, Ah, y sí, de repente giraba para un lado y después como que se invertía. Imagino que sí. está relacionado con esto, debe ser Claro, esto, de claro, hecho. Ahora, claro. lo que yo digo es, ese movimiento era periódico de cierta forma, o sea, claramente la perturbación después crecía y se iba, Sí, pero claro, sí. después volvía. Pero Sí, esta ecuación de acá nos dice que hay algo exponencial ahí, ¿o no? sí, lo que pasa es ¿Cómo que... se...? sí, está perfecta la pregunta. Sí, lo que pasa es que estas ecuaciones valen mientras sean pequeñas las perturbaciones, ¿no? Ah, claro, porque Porque despreciamos los son, términos claro. cuadráticos. Sí, claro. Estas son pequeñas perturbaciones, Claro, claro. claro, para poder hacer O sea, analíticamente. con esto demostramos en realidad nada más que no hay una pequeña perturbación como tal, digamos, sino que después crece mucho y pasará a algo más que no Claro, modela esto. cuando empiezan a ser Ok, grandes los epsilon 1 y 3, ahí tenés que ir está bien, a las ecuaciones cuadráticas completas, ¿no? está bien, está bien, está bien. Perfecto, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias. No, no, está muy bueno, muy bien. Bueno, entonces lo que queremos ver ahora es el movimiento genérico, pero en el caso que tuviera simetría de revolución en el cuerpo. O sea, que dos de los ejes principales sean iguales, ¿no? Por ejemplo, I1 y 2. ¿Está bien? Eso lo creo lo tengo mejor acá, más desarrollado acá. Esto. O sea, vamos a considerar, ¿no?, digamos, el movimiento de un cuerpo, que digamos tiene simetría de revolución. Acá lo dibujé también como si quieren, como un elipsoide, pero podría ser cualquier objeto, ¿no?, que tiene simetría de revolución. Tiene el eje 3 es un eje principal, que tiene de nuevo, si quieren, puede ser el más chico, bueno, como está acá, ¿no? Y bueno, y el 1 y 2 son iguales, ¿eh? Esto tiene simetría de revolución alrededor del eje 3. ¿Está bien? Ya sabíamos que en ese caso, digamos, los ejes principales, uno era el eje de simetría y los otros dos eran perpendiculares cualesquiera, ¿no?, a eso. Y que además eran iguales. Bueno, ¿cómo se escriben las ecuaciones de Euler? Completas ahora, sin ninguna aproximación. Bueno, se escriben así, ¿no? Bueno, acá está la escrita, simplemente pasé dividiendo el I1 que está multiplicando acá, dividido acá. Lo mismo con esta, que bueno, I1 y 2 son iguales, así que los escribo así. Bueno, y justamente como en la ecuación para 3 aparece la diferencia de los momentos de inercia I1 y 2, en ese caso es 0, ¿no? Entonces me queda simplemente que el omega 3 es constante. Fíjense. Una condición directa de las ecuaciones de Euler es que omega 3 es constante. ¿Está claro eso? Directamente. Recuerden, en la ecuación de Euler de 3 aparece la diferencia acá entre I1 y 2, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado sabemos que omega 3 lo puedo escribir como L3 sobre I3, ¿no? Estamos usando ejes principales, de manera que L es I por el omega correspondiente. Y de nuevo, L3, por ejemplo, vamos a tomar que el eje Z fijo al espacio también
es paralelo al L, ¿no? Como los dos son constantes, bueno, como L es constante, lo tomo el eje Z en la dirección de esta, ¿eh? Por supuesto, entonces recuerden los ángulos de Euler, ¿no? El eje 3 está inclinado respecto al Z a un ángulo θ. Por lo tanto, respecto de L, ¿no? Entonces la componente, digamos, L3 es muy simple, simplemente L coseno θ, ¿no? L3 es L coseno θ, y bueno, dividido por I3 me da omega 3 que es constante. ¿Eh? Pero fíjense que ya tengo una información importante de todo esto. Me dice que como esto es constante, el θ tiene que ser constante, ¿no? Por supuesto, L es constante, ¿no? El θ es lo mismo. Entonces, esto ya me dice inmediatamente que en este movimiento del cuerpo, la inclinación entre el eje 3 y el L tiene que mantenerse constante. ¿Está bien? Fíjense, es un poquito lo que me decía la construcción de Poinsot, ¿no? Si me imagino el plano acá, el plano que pasa por tangente de omega, si este fuera el elipsoide de revolución. ¿Está bien? Me imagino esto girando, dando vuelta alrededor de este punto, me va describiendo un L, digamos, una inclinación constante, ¿no? Recuerden que justamente para mantener la distancia al plano constante, este elipsoide al ser de revolución no tiene por qué estar cabeceando, ¿no? Cambiando su inclinación. Bueno, esto me lo dice directamente la ecuación de Euler, ¿no? Para el caso este simple de revolución. Bueno, ¿y cuánto? Y bueno, ¿y cuánto? Ah, perdón. Ya habíamos deducido esto, ¿no? Que el θ es constante. Bueno, entonces fíjense las ecuaciones estas. Si defino, acá aparecen, fíjense, aparece omega 3, que sabemos constante, igual a esto, si quieren. Y acá aparece omega 3 por esto de acá, que es lo mismo, ¿no? Salvo el signo, acá y acá, es lo mismo, ¿no? Y 3 menos I1 y 1 menos I3 dividido I1 por omega 3. Entonces defino este objeto, omega 0, otro omega 0, que es este de acá, ¿no? Omega 3 que es una constante. Bueno, que la puedo escribir también así si quiero, ¿no? Si uso la expresión de omega 3 como L coseno θ sobre I3, lo puedo escribir así. Entonces fíjense las ecuaciones que me quedan para omega 1 y omega 2. Me quedan ecuaciones simples. Ahora me quedan cruzados, ¿no? ¿Está bien? Igual que antes, ¿no? Me quedaban también cosas cruzadas. Bueno, una opción es hacer como hicimos antes, tomar una y reemplazar en la otra. Pero está también la opción esa un poco más práctica, que es decir, me armo un objeto complejo cuya parte real es la componente 1 y cuya parte imaginaria es la componente 2. Y fíjense, si agarro esta ecuación y le sumo a esta ecuación, le sumo a esta multiplicada por I, un viejo truco, ¿no? Acá me aparece la derivada de omega 1 más I omega 2, o sea, la derivada de omega. Y bueno, y esto más esto por I, la puedo escribir como I omega 0 por omega, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que eso es. ¿Está bien? Si multiplico I por omega, me queda I omega 1 menos omega 2, que es lo que está acá. Menos omega 2 más I por omega 1. ¿Eh? O sea, bueno, y esta ecuación, por supuesto, tiene la solución directa a esta, ¿no? Omega es un omega 0 y la omega 3. En particular, por ejemplo, si en t igual 0 elegimos el origen tal que, no sé, que el omega sea real, omega 0 real, entonces, bueno, la parte real imaginaria de esto son simplemente esto, ¿no? Coseno omega 0 t, seno omega. Entonces, fíjense qué me está diciendo esto, ¿no? Que los omega 1 y omega 2 están girando, están cambiando, digamos, con esta frecuencia angular, omega 0. O sea, las proyecciones estas están cambiando con omega 0. O sea, omega 0 esencialmente me está diciendo cómo cambian las proyecciones. Imagínense, ¿no? Si esto está girando, las proyecciones de omega están cambiando sobre omega 1, sobre 1 y 2, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, sobre 3 es constante. Sobre 1 y 2, ¿está bien? Está cambiando, porque justamente esto está girando también, ¿no? Entonces, bueno, pero las proyecciones ya están cambiando de la manera esa, con ese omega 0. Eso me está diciendo esencialmente que
que los ejes estos están girando con esa frecuencia angular, ¿no? Omega 0. ¿Está bien? Bueno, pero veámoslo si quieren un poquito más. Veámoslo así. Veamos esta construcción de nuevo acá. La tenemos otra vez acá. ¿Está bien? Con esto redondeamos, ¿eh? No se asusten. Tenemos de nuevo la misma construcción que antes. ¿Eh? Sabemos, por lo que vimos recién, que este θ es constante. ¿Está bien? El omega 3 habíamos visto todo acá. Que era constante. Pero además tenemos las relaciones, digamos, de L1 y L1 y L3, ¿no? Fíjense que que justamente por ser θ constante, no hay θ punto, ¿no? O sea, de las velocidades angulares que habíamos visto originalmente, ¿no? Una, el phi punto que estaba en la dirección z, y el psi punto que estaba en la dirección 3, recuerdan que había un θ punto que estaba en la dirección de la línea de nodos, ¿no? Bueno, acá no existe, en este caso de sólido de revolución, el θ constante. Entonces fíjense que nuestro omega está en realidad formado por la contribución de esas dos, ¿no? El phi punto y el psi punto nada más. Fíjense que este vector, la construcción esta no es una suma ortogonal, ¿no? Hay que sumarlo como vectores correctamente porque están formando un ángulo θ entre sí, ¿no? Que no es pi sobre 2 en general. ¿Está bien? Entonces, bueno, el omega en realidad es la superposición de este y de este. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo podemos sacar cuánto valen cada uno de ellos? ¿Eh? Bueno, tenemos que calcular cuánto valen, por ejemplo, omega 3 ya lo calculamos antes, ¿no? Omega 3 es L3 sobre I3. ¿Está bien? Y L3 es L coseno θ. Así que este es fácil. ¿Está bien? Ese por un lado. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, el L1? Bueno, por ejemplo, tomamos un momento en el que el eje X1 es este, ¿no? Está en el mismo plano que el L. El X1 y el X3 y el L están todos en el mismo plano. Entonces, bueno, el L1 es simplemente L seno θ, ¿no? ¿Está bien? Lo que está acá. Entonces, por ejemplo, tenemos cuánto valen omega 1 y omega 3. ¿Eh? Omega 1 es L1 sobre I1 y L1 es L seno θ, omega 3 es L3 sobre I3 y L3 es L coseno θ. ¿Está bien? Tenemos ahora acá. ¿Está bien? Bueno, y fíjense cómo son los L en función, cómo son los L1 y L2, ¿no? Si uno va al sistema original, el L es este. ¿Está bien? En general, L1 y L2 los podemos, en el caso en que eran justamente en que el X1 estaba pasando justo por acá, entonces estaban en el mismo plano con L y X3, bueno, era simplemente eso. Pero en general no, tenemos que cuando esto está girando con psi, ¿no? Con psi punto, está cambiando psi, bueno, hay que proyectarlo apropiadamente, ¿no? Esto de acá es el L seno θ, pero bueno, si queremos el X1 y el X2 hay que proyectar sobre X1 y X2. Pero bueno, eso es fácil porque, fíjense, entre esta proyección y la línea de nodos hay un ángulo de 90 grados, ¿no? Esto pi sobre 2. ¿Está bien? Y esto es psi, o sea que este ángulo de acá es pi sobre 2 menos psi. ¿Eh? Entonces, si quiero proyectar sobre X1, este de acá, que es el L seno θ, lo tengo que dar por el coseno de pi sobre 2 menos psi, y para X2 por el seno. ¿Eh? O sea que en general, digamos, lo puedo escribir así. Las componentes genéricas son estas. ¿Eh? Yo lo podría escribir siempre así. Perdón, Sí. me estoy perdiendo un poco.
¿qué estamos haciendo acá? Empezamos de nuevo con ecuaciones de Euler, pero no estamos haciendo lo mismo que antes. Sí, por eso sí, estamos viéndolo estamos viéndolo de otra manera también. Estamos sacando un poco más de información, ¿eh? Para ver cómo es el movimiento visto del sistema. Porque, ¿qué pasa? Las ecuaciones de Euler te están diciendo cómo es el movimiento visto en el sistema S', ¿no? Te está dando cómo están cambiando las componentes en los ejes 1, 2 y 3. Lo cual, digamos, por ejemplo, te está cambiando el L en las componentes 1, 2 y 3, ¿no? O sea, el L está cambiando. Y vos decís, pero el L fijo. Bueno, el L fijo en el espacio, pero no sobre las componentes, sobre el sistema S' que se está moviendo, ¿no? Entonces te da una información que es relativa a ese sistema que es difícil de interpretar, ¿está bien? Por supuesto es más fácil ver lo que está pasando en nuestro sistema de referencia, el laboratorio, ¿está bien? Entonces la idea es ver qué está pasando con este objeto visto en un sistema en que, por ejemplo, el L está fijo, ¿eh? Y en ese caso lo que estamos viendo es primero, bueno, las ecuaciones de Euler mismo nos están diciendo que el θ es constante, eso ya es una información, ¿no? O sea que esto está girando alrededor ¿no? Rotando alrededor del L, el cuerpo este, manteniendo la orientación, el θ fijo. ¿Y cómo está cambiando? Bueno, fíjate, está rotando alrededor del L con el phi punto, ¿está bien? Pero además no está haciendo solo eso, también está rotando alrededor del eje 3 con psi punto, ¿está bien? ¿Eh? Entonces, bueno, el movimiento es doble. Tenemos toda una rotación alrededor del L con el phi punto. Imagínate, el eje 3 está dando la vuelta acá, siempre inclinado lo mismo alrededor de Z, describiendo un cono, ¿no? ¿Está bien? Pero además es el eje 3, pero además el cuerpo está rotando sobre 3 con su propia velocidad, con un psi punto acá, ¿eh? El omega completo es la superposición de ambos, el phi punto y el psi punto, ¿está bien? ¿Ok? Fíjense que es una suma no ortogonal, ¿eh? Parece que... Pero bueno, no importa, si lo puedo yo pensar como una superposición de dos vectores que son conceptualmente más simples de pensar, ¿no? El giro alrededor de Z y el giro alrededor de 3, ¿eh? Bueno, pero no importa, digamos, lo esencial es esto, ¿no? Que lo que teníamos acá, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, veámoslo así simplemente como está acá, ¿no? Tenemos omega 1, omega 2, que son estos en términos del L, ¿no? ¿Está bien? Simplemente porque proyectamos el L sobre... Lo hicimos en el caso más simple, ahí los que conté cómo sería en general, pero no importa. Si lo hacemos en este instante particular, en que el X1, el X3 y el L están todos en el mismo plano, L1 es L seno θ, L3 es L coseno θ, con lo cual podemos calcular omega 1 y omega 3, ¿no? Omega 1 y omega 3 en términos del L, ¿no? ¿Está bien? Porque L1 es I1 omega 1, bueno, es lo que tenemos acá. ¿Está bien? Bueno, pero por otro lado, también podemos calcular las componentes de omega 1 y omega 3 en términos de estos phi puntos, ¿no? De los phi puntos y psi puntos. Fíjense, omega 1 es la proyección de omega sobre 1, ¿no? ¿Está bien? Y omega lo pienso como la suma de este y este. Por supuesto, este es perpendicular, no tiene proyección sobre 1. El único que tiene proyección sobre 1 es este, phi punto, ¿no? Entonces, bueno, el omega 1, la componente sobre x1, o sea, el omega 1 justamente, es phi punto seno de θ, ¿no? El coseno de este ángulo, seno de θ. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale el omega 3?
El omega 3 tiene dos componentes. Es la suma, por supuesto, tiene el psi punto y además tiene la proyección de phi punto sobre 3. ¿Está bien? Omega 3 es la proyección completa sobre 3 de omega, ¿no? Tanto su parte de phi punto como su parte de psi punto está todo ahí en 3. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, bueno, omega 3 es, la componente esta tiene dos componentes, psi punto más la componente esta, phi punto coseno tita. ¿Está bien? Entonces, fíjense que además, como omega 1 habíamos visto que era L seno tita sobre I1, fíjense que de acá despejamos rápidamente que cuánto vale phi punto. Phi punto vale L sobre I1. ¿Está bien? Y bueno, ¿y cuánto vale psi punto? Bueno, lo despejamos acá, ¿no? Como que ya sabemos que phi punto es L sobre I1, nos queda que psi punto es esto, ¿no? L, nos sale un coseno tita de factor común acá, y acá nos queda esto de acá. Fíjense, esto me está dando la rotación de los ejes 1 y 2 alrededor del eje 3, ¿no? Es psi punto, justamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá, digamos, tengo la información. Tengo que justamente cómo está girando, cómo moviéndose el cuerpo, girando alrededor del eje Z, ¿no? Haciendo lo que se llama la precesión, ¿no? Alrededor del eje Z, cambiando su orientación alrededor de un eje fijo, la precesión, con velocidad phi punto, y además rotando sobre su eje principal 3 con psi punto. Y las magnitudes son estas, fíjense. Si uno fíjense que si compara el psi punto con este de acá, con el omega 0, fíjense, el omega 0 de acá habíamos tenido acá era el que me daba cómo estaban cambiando omega 1 y omega 2, las proyecciones de omega sobre 1 y 2, fíjense que era esta 1 sobre 3, ¿no? 1 sobre 1 por coseno tita, y acá tengo el psi punto. Está justamente este es el omega 0, ¿no? Cómo están girando. Por eso cambian las proyecciones. ¿Está bien? Fíjense, ¿no? El omega siempre está moviéndose acá, siempre con la misma inclinación. ¿Está bien? Respecto del Z, ¿no? Por ejemplo. O de 3 también. Pero 1 y 2 están girando alrededor de 3, con la velocidad esa. Entonces la proyección de omega sobre 1 y 2 está cambiando con esta velocidad angular. Claro. ¿Alguna duda? Por favor, díganme. Ya estamos. Sí, ya estamos. Bien, sobre. Es que creo que no entiendo cuál era el objetivo de estas cuentas. O sea, veo un montón de cuentas, nada más. No sé bien cuál era, por qué es importante o cuál era el objetivo, porque diste una configuración muy particular, me parece, ¿no? Porque uno de los omegas dijiste que era 0, ¿o no? No, nunca es 0. No. Este es el movimiento más general posible de un cuerpo de revolución, que tiene simetría de revolución. Fíjate que acá no estamos haciendo ninguna restricción sobre nada, solo que tiene la simetría de revolución. Eso es lo que te da que el omega 3 es constante, ¿no? Según la ecuación de Euler. Si los que tienen los mismos momentos de inercia son los ejes 1 y 2, ¿no? O sea, el eje de revolución es el eje 3. Eso, la ecuación de Euler te dice inmediatamente que omega 3 es constante, ¿está bien? Perdón, eso es lo que me confundí entonces. No, claro, eso... lo que vos cancelabas en las ecuaciones de Euler era porque había dos momentos de inercia que eran iguales. Exactamente, claro. Eso, porque es de revolución. Exacto, esa es la única restricción que tenemos. Y que está libre, ¿no? Okay. No hay fuerza ni torque. O el torque efectivo es 0, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones sí, el omega 3 es 0. Y eso te dice inmediatamente que es constante, perdón. Y eso te dice inmediatamente que justamente como omega 3 es L3 sobre I3 y L3 es L coseno tita, ¿no? Eso implica que tita es constante. O sea que ya eso te dice que
que esto no cabecea, que simplemente precede alrededor de Z, digamos, sin cabecear. O más técnicamente sin nutar, ¿no? La nutación es eso, el cabeceo. La precesión es el giro. Otra cosa que me confunde un poco es que acá aparecen 2 de los 3 ángulos de Euler nada más. No, ¿por qué? No, porque el θ es fijo. Por eso no hay θ punto. El omega es la suma de tres. Claro. El phi punto alrededor de Z. Claro, es eso, está bien. Claro, el psi punto y el θ punto estaría alrededor de la línea de Nova, ¿no? La que está acá. Esta. Si girara acá, tendrías un θ punto alrededor en la dirección esta. Y el omega sería la suma de esos tres. El phi punto, el psi punto y el θ punto. Acá no existe. Entonces solo tenés el phi punto y el psi punto. O sea, tenés solo la velocidad esta de precesión alrededor del eje, el phi punto. ¿Está bien? Y solo la velocidad de rotación alrededor del eje 3, el psi punto. Y eso es general, digo, acá no estamos haciendo ninguna restricción. Lo que hicimos acá es simplemente deducir cuánto valen esas velocidades, phi punto y psi punto, en términos, por ejemplo, del L, el módulo del vector L. Esto, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, me parece que lo entiendo o sea, entiendo ahora las cuentas y se me ocurre que esto serviría para modelar, por ejemplo, cuando vos girar una moneda. Sí. Y queda como haciendo como si fuera un cono, digamos. No sé sí, exactamente, sí. Como es que eso, yo tengo una velocidad que apunta hacia afuera y ese mismo vector después gira con una precesión. Exactamente. Eso serían el phi punto y el psi punto. Claro, sí. Tenés que fijarte cuál sería el L correspondiente en ese caso, ¿no? Sí. Para describirlo alrededor de ese L. Pero sí, la conclusión final es esa, ¿no? Que un cuerpo con simetría de revolución precede alrededor de L, porque el Z acá no tiene ninguna, el Z se eligió, precede alrededor del L con velocidad phi punto y gira sobre el eje 3 de revolución, ¿no? El eje justamente principal de simetría de revolución con velocidad psi punto. Y los valores relativos por lo menos los podés calcular entre las dos velocidades, ¿no? Las dos son proporcionales al mismo factor L, uno con 1 sobre I1 y otro con este factor por coseno θ. Este θ viene de la condición inicial, de cómo uno lo... Pero una vez que se seleccionó, quedó fijo. ¿Está bien? De nuevo, por más complicado que sea el movimiento, por más... Mientras sea libre de fuerza o sea una caída libre, digamos, en la gravedad uniforme, y es de revolución, el movimiento es el más genérico posible. ¿Está bien? Acá, bueno, lo que vimos hoy es básicamente justamente el movimiento así de objetos libres, ¿no? El más general, que bueno, es difícil de describir, salvo en forma perturbativa, como vimos, o en forma cualitativa con las construcciones de Poinsot o la otra construcción geométrica. Y bueno, y el sólido de revolución, que sí, por lo menos analíticamente uno le puede sacar información. ¿Está bien? La clase que viene vamos a ver realmente el movimiento con ligadura, ¿no? Esencialmente un trompo, ¿no? Que tiene un punto fijo y cosas así. Pero bueno, estoy a disposición para cualquier duda. Hay 2 minutos antes de... Bueno, seguimos entonces la semana que viene. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, lo mismo para todos. Ahora voy a parar de grabar.